El capitán Ricardo, un hombre corpulento de sonrisa fácil y cabello castaño peinado hacia atrás, era conocido en toda la flota estelar por su amabilidad y su espíritu aventurero. No era el capitán más condecorado, ni el más valiente en combate, pero sí era el más querido. Ricardo tenía un don especial para conectar con la gente, incluso con aquellos que no hablaban su idioma o que tenían tentáculos en lugar de manos. Su nave, la Asterisco Estrella Errante Asterisco, era un crisol de culturas y razas. Humanos, sargonianos, silarianos, todos trabajaban juntos bajo el mando de Ricardo, explorando los confines de la galaxia en busca de nuevos mundos y nuevas civilizaciones. Y era precisamente en uno de esos mundos lejanos, un planeta exuberante cubierto de junglas bioluminiscentes y ríos cristalinos, donde Ricardo conoció a Sorb. El planeta, conocido como Silos por los cartógrafos estelares, era hogar de los ZZ Glorg, una raza pacífica y curiosa, con piel azul brillante y grandes ojos dorados que parecían contener las estrellas mismas. Los ZZ Glorg eran maestros de la biotecnología, capaces de crear plantas que generaban electricidad y animales que podían comunicarse telepáticamente. Ricardo y su equipo habían llegado a Silos con la misión de establecer relaciones diplomáticas y explorar las posibilidades de intercambio tecnológico. Fueron recibidos con los brazos abiertos por el Consejo de Ancianos ZZ Glorg, quienes quedaron impresionados por la sinceridad y el respeto que demostró Ricardo. Durante su estancia en Silos, Ricardo tuvo la oportunidad de conocer a muchos ZZ Glorg, pero fue una pequeña Sorb quien capturó su corazón. Sorb era la hija de la jefa del consejo, una niña curiosa y juguetona que siempre estaba dispuesta a aprender cosas nuevas. Tenía la piel más azul que el resto de su gente, y sus ojos brillaban con una intensidad especial. Ricardo pasaba horas jugando con Sorb, enseñándole juegos de la Tierra y contándole historias de sus viajes por la galaxia. Sorb, a su vez, le mostraba las maravillas de Silos, llevándolo a explorar las junglas bioluminiscentes y a nadar en los ríos cristalinos. Se comunicaban a través de un traductor universal, pero pronto descubrieron que no necesitaban palabras para entenderse. Una tarde, mientras estaban sentados junto a un lago, Ricardo le estaba enseñando a Sorb a construir un castillo de arena. La madre de Sorb, la jefa del consejo, se acercó a ellos con una sonrisa amable. «Capitán Ricardo», dijo la jefa, «Sorb habla mucho de usted. Parece que le tiene mucho cariño». Ricardo sonrió. «Y yo a ella», respondió. «Es una niña encantadora». Entonces, en un momento de ligereza y camaradería, Ricardo, mirando a la jefa del consejo, bromeó, «Debería volver dentro de unos años, cuando Sorb sea mayor. Me casaré con ella». La jefa del consejo soltó una carcajada, y Sorb, aunque no entendió completamente las palabras, se unió a la risa, feliz de ver a sus dos amigos divirtiéndose. Ricardo no le dio más importancia al comentario, considerándolo una simple broma entre amigos. No sabía que, en la cultura ZZ Glorg, las palabras tienen un peso mucho mayor de lo que él imaginaba. Y mucho menos que, años después, esa pequeña broma tendría consecuencias inesperadas. La risa de la jefa del consejo resonó suavemente sobre el agua quieta del lago. Era una risa melodiosa, como el tintineo de pequeñas campanas de cristal. Sorb, aunque no comprendía del todo el sentido de las palabras de Ricardo, se unió a la risa con entusiasmo, agitando sus pequeñas manos azules en el aire. Ricardo sonrió, complacido de haber provocado tal alegría. «Capitán, usted es muy amable», dijo la jefa del consejo, limpiándose una lágrima de la comisura del ojo. «Pero Sorb aún es muy joven. Tiene mucho que aprender y mucho que experimentar antes de siquiera pensar en esas cosas». Ricardo se encogió de hombros con una sonrisa. «Por supuesto, jefa. Era solo una broma. Pero si dentro de unos años Sorb sigue soltera y yo también, quién sabe». Guiñó un ojo, haciendo que Sorb se riera aún más. La jefa del consejo asintió con la cabeza, su sonrisa un poco más reservada ahora. «En nuestra cultura, capitán, las palabras tienen poder. Una promesa, incluso dicha en broma, se considera un vínculo sagrado. Pero entiendo que las costumbres humanas son diferentes». Ricardo, aunque captó el matiz en las palabras de la jefa, no le dio mucha importancia.
Asumió que era una simple diferencia cultural, una pequeña peculiaridad de los ZZ Glorg. Él, como buen diplomático, se adaptaría a sus costumbres durante su estancia, pero no creía que esa broma tuviera mayores implicaciones. Lo que Ricardo no sabía era que, en la sociedad ZZ Glorg, la promesa de matrimonio era una de las más sagradas. No era algo que se tomara a la ligera, ni siquiera en broma. Era un compromiso vinculante, no solo entre dos individuos, sino entre sus familias y, en algunos casos, entre comunidades enteras. La jefa del consejo, aunque comprendió que Ricardo no hablaba en serio, no podía ignorar la promesa. Sabía que Sorb, a pesar de su corta edad, recordaría esas palabras. Y sabía que, con el tiempo, la pequeña Sorb comenzaría a interpretarlas de manera diferente. Esa noche, después de que Ricardo y su equipo regresaran al asterisco Estrella Errante asterisco, la jefa del consejo tuvo una larga conversación con Sorb. Le explicó el significado de la promesa de matrimonio en su cultura, y le advirtió que no debía tomar las palabras de Ricardo demasiado en serio. El capitán Ricardo es un hombre bueno, le dijo la jefa a Sorb, pero es un humano. Su cultura es muy diferente a la nuestra. No debes esperar que cumpla una promesa que hizo en broma. Sorb escuchó atentamente, sus grandes ojos dorados fijos en el rostro de su madre. No entendía completamente todo lo que le decía, pero captó la esencia del mensaje, la promesa de Ricardo no era real. A pesar de las advertencias de su madre, Sorb no pudo olvidar las palabras de Ricardo. La idea de casarse con el amable capitán humano, el hombre que le había enseñado a construir castillos de arena y le había contado historias de las estrellas, llenaba su pequeña mente de fantasías y sueños. En los años que siguieron, mientras Ricardo exploraba otros mundos y conocía otras culturas, Sorb creció y maduró. Aprendió de los sabios ZZ Glorg, estudió las artes de la biotecnología y se convirtió en una líder respetada entre su gente. Pero, en el fondo de su corazón, nunca olvidó la promesa que Ricardo le había hecho junto al lago. La consideraba una pequeña esperanza, una luz tenue que guiaba su camino a través de la oscuridad del universo. Y, sin que Ricardo lo supiera, el universo estaba a punto de conspirar para poner a prueba esa promesa. El tiempo, como las corrientes estelares, siguió su curso inexorable. La asterisco Estrella Errante asterisco, fiel a su nombre, continuó vagando por el cosmos, saltando de sistema en sistema, de aventura en aventura. Ricardo, siempre al timón, dirigía a su tripulación con mano firme y corazón abierto. Exploraron nebulosas resplandecientes, donde el polvo cósmico danzaba en sinfonías de luz y color. Negociaron tratados de paz entre facciones beligerantes en planetas desérticos, donde el agua era más valiosa que el oro. Descubrieron ruinas ancestrales, vestigios de civilizaciones perdidas en el tiempo, que guardaban secretos invaluables sobre el origen de la vida en la galaxia. Ricardo se enfrentó a piratas espaciales, resolvió misterios inexplicables y rescató a colonias enteras de la extinción. Se convirtió en una leyenda, un héroe silencioso que trabajaba incansablemente por el bien común, sin buscar fama ni reconocimiento. En medio de toda esta vorágine de eventos, la pequeña Sorb y su promesa se desvanecieron en el fondo de su memoria, como un sueño lejano que se difumina con la luz del amanecer. Para Sorb, en cambio, el tiempo se movía de manera diferente. Los años pasaban, pero el recuerdo de Ricardo y sus palabras permanecía vívido en su mente. La promesa, aunque su madre le había advertido que no la tomara en serio, se había convertido en una parte integral de su identidad, un faro que iluminaba su futuro. Mientras crecía, Sorb se dedicó al estudio y al servicio de su pueblo. Dominó las artes de la biotecnología, aprendiendo a manipular la vida a nivel molecular. Desarrolló nuevas formas de energía limpia y sostenible, liberando a los ZZ Glorg de su dependencia de los recursos naturales. Se convirtió en una experta en diplomacia y estrategia, negociando tratados comerciales con otras razas y defendiendo a su planeta de las amenazas externas. Su inteligencia y su carisma la convirtieron en una figura respetada y admirada en toda la galaxia. Era conocida como la Estrella Azul de Silos, un símbolo de esperanza y progreso. Pero, a pesar de todos sus logros, Sorb nunca olvidó al capitán Ricardo. De vez en cuando,
revisaba los archivos de la flota estelar, buscando noticias del asterisco Estrella Errante Asterisco y de su capitán. Seguía sus aventuras con interés, admirando su valentía y su compasión. Imaginaba el día en que volverían a encontrarse, el día en que tendría la oportunidad de recordarle su promesa. Sorb sabía que la probabilidad de que Ricardo recordara aquel comentario era escasa. Pero no importaba. Para ella, la promesa no era solo una broma. Era un símbolo de conexión, una prueba de que incluso dos seres de mundos diferentes podían encontrar un terreno común. Con cada año que pasaba, Sorb se volvía más decidida a honrar esa promesa, a demostrarle a Ricardo y a toda la galaxia que el amor y el entendimiento podían superar cualquier barrera, incluso las que separan a las estrellas. Y así, mientras Ricardo continuaba explorando los confines del universo, Sorb se preparaba para su propio viaje, un viaje que la llevaría de regreso al hombre que, sin saberlo, había cambiado su vida para siempre. La galaxia, sin aliento, esperaba el inevitable reencuentro. La asterisco Estrella Errante Asterisco navegaba tranquilamente a través del sector Gamma 9, una región del espacio conocida por sus cúmulos de asteroides y sus campos de energía inestables. Ricardo, sentado en su silla de capitán, revisaba los informes de navegación mientras escuchaba música clásica a través de sus auriculares. La tripulación, como siempre, trabajaba diligentemente, cada uno cumpliendo con sus responsabilidades con eficiencia y profesionalismo. De repente, la tranquilidad se vio interrumpida por el chirrido de la consola de comunicaciones. La teniente Martínez, la oficial de comunicaciones de guardia, levantó la vista con una expresión de sorpresa. «Capitán», dijo, «estamos recibiendo una transmisión. Proviene de una nave desconocida. No la reconocemos en ninguna de nuestras bases de datos». Ricardo se quitó los auriculares y se inclinó hacia la consola. ¿Una nave desconocida? ¿Cuál es su origen? Desconocido, señor. La transmisión es encriptada, pero nuestro equipo de descifrado está trabajando en ello. La nave se identifica como la asterisco Luz de Silos asterisco. Ricardo frunció el ceño. Asterisco Silos asterisco. Ese nombre le sonaba vagamente familiar. ¿No era ese el planeta donde? Una imagen fugaz de una niña de piel azul y grandes ojos dorados cruzó por su mente. «Póngame en contacto con ellos», teniente, ordenó. «Veamos qué quieren». La teniente Martínez asintió y activó el comunicador. Después de unos segundos de estática, una voz clara y resonante llenó el puente de mando. «Esta es la capitana Sorb, de la nave asterisco Luz de Silos asterisco, llamando a la nave asterisco Estrella Errante asterisco». ¿Me reciben? Ricardo se enderezó en su silla. Asterisco capitana Sorb, asterisco era imposible. Podría ser la misma niña que había conocido en Silos tantos años atrás. Aquí el capitán Ricardo, de la asterisco Estrella Errante asterisco coma respondió. Recibido, asterisco Luz de Silos asterisco. ¿A qué debemos el honor de su visita? Hubo una breve pausa, como si la capitana Sorb estuviera deliberando sobre sus palabras. Luego, su voz volvió a sonar, con un tono que Ricardo no pudo descifrar. Capitán Ricardo, hace muchos años, usted visitó mi planeta, Silos. Durante su estancia, hizo una promesa a mi madre y a mí. Ha llegado el momento de que cumpla esa promesa. El puente de mando quedó en silencio. La tripulación, atónita, miraba a Ricardo con incredulidad. ¿Qué clase de promesa había hecho Ricardo que ahora lo perseguía años después en los confines del espacio? Ricardo, por su parte, estaba completamente desconcertado. No tenía ni idea de a qué se refería la capitana Sorb. Había visitado tantos planetas y conocido a tantas personas en su vida que era imposible recordar una conversación específica de hacía tantos años. Capitana Sorb, dijo, tratando de mantener la calma, me temo que no estoy seguro de entender a qué promesa se refiere. Han pasado muchos años desde mi visita a Silos. ¿Podría ser más específica? La respuesta de la capitana Sorb fue fría y directa. Creo que sabe muy bien de qué estoy hablando, capitán Ricardo. Lo esperaremos en las coordenadas que le hemos enviado. Tiene hasta el amanecer para decidir si honrará su palabra. Con esas palabras, la transmisión se cortó.
La asterisco luz de Silos asterisco desapareció de los radares, dejando a Ricardo y a su tripulación en un estado de confusión y asombro. La broma inocente de un día había vuelto para atormentarlo, amenazando con cambiar su vida para siempre. El universo, una vez más, demostraba su capacidad para sorprender y desafiar incluso a los más experimentados exploradores. Ricardo pasó la noche en vela, intentando recordar qué clase de promesa pudo haber hecho en Silos tantos años atrás. Revisó mentalmente cada conversación, cada interacción, cada momento que había compartido con los ZZ Glorg. Pero nada. El recuerdo de la pequeña Sorp era difuso, un vago destello de piel azul y ojos brillantes. La idea de una promesa de matrimonio era absurda, ridícula. Sin embargo, la seriedad en la voz de la capitana Sorp lo inquietaba. No podía ignorar la posibilidad de que, sin quererlo, hubiera ofendido a los ZZ Glorg o, peor aún, se hubiera comprometido a algo que ahora no recordaba. Al amanecer, con el sol naciente tiñendo de naranja el horizonte espacial, Ricardo tomó una decisión. Tenía que averiguar qué estaba pasando. No podía permitirse el lujo de ignorar la demanda de la capitana Sorp. El destino del asterisco estrella errante asterisco, y quizás el de la humanidad, podría depender de ello. Teniente Martínez, dijo, con voz firme, establezca un rumbo hacia las coordenadas que nos envió la asterisco luz de Silos asterisco. La teniente Martínez asintió y ejecutó la orden. La asterisco estrella errante asterisco se adentró en el espacio, acercándose a su misterioso encuentro. A medida que se acercaban, la asterisco luz de Silos asterisco apareció en los radares, una nave elegante y poderosa, con un diseño que combinaba la tecnología ZZ Glorg con elementos de otras civilizaciones galácticas. Era evidente que los ZZ Glorg se habían convertido en una fuerza importante en la galaxia. Cuando la asterisco estrella errante asterisco se detuvo frente al asterisco luz de Silos asterisco, un rayo tractor la atrajo hacia el hangar de la nave alienígena. Ricardo y su equipo, armados pero cautelosos, abordaron un transbordador y se dirigieron hacia la asterisco luz de Silos asterisco. Al llegar al hangar, fueron recibidos por una guardia de honor de guerreros ZZ Glorg, vestidos con armaduras brillantes y portando armas de energía. En el centro de la guardia, de pie con una elegancia y una autoridad impresionantes, estaba ella. La capitana Sorp. Ricardo la miró con incredulidad. La niña de piel azul y ojos brillantes se había transformado en una mujer hermosa y poderosa. Su piel era aún más azul que la que recordaba, y sus ojos brillaban con una inteligencia y una determinación inquebrantables. Vestía un uniforme impecable, adornado con medallas y con decoraciones que indicaban su alto rango en la jerarquía ZZ Glorg. Capitán Ricardo, dijo Sorp, su voz tan clara y resonante como la recordaba, bienvenido al asterisco luz de Silos asterisco. Es un placer, aunque tardío, volver a verlo. Ricardo, aún sorprendido, logró articular una respuesta. Capitana Sorp, es usted, increíble. No la reconocí. Ha cambiado mucho. Sorp sonrió levemente. El tiempo cambia a todos, capitán. Pero algunas cosas, como las promesas, permanecen. Ricardo tragó saliva. La seriedad en los ojos de Sorp le indicaba que no estaba jugando. Esto era real. La pequeña niña a la que había hecho una broma hacía tantos años ahora era una capitana poderosa, exigiendo que cumpliera una promesa que ni siquiera recordaba. El universo tenía un extraño sentido del humor, pensó Ricardo. Y él, aparentemente, estaba a punto de convertirse en el blanco de su broma más elaborada. Sorp guió a Ricardo y a su equipo a través de los pasillos impecables del asterisco luz de Silos asterisco. La nave era una maravilla de la ingeniería ZZ Glorg, con paredes relucientes, paneles de control intuitivos y una atmósfera que se sentía a la vez futurista y orgánica. Los guerreros ZZ Glorg lo seguían de cerca, sus armas de energía preparadas, pero Sorp les hizo un gesto para que se mantuvieran a distancia. Finalmente, llegaron a una amplia sala de reuniones, iluminada por una suave luz azul que emanaba de las paredes. En el centro de la sala, había una mesa redonda, rodeada de sillas de diseño elegante. Sorp invitó a Ricardo a sentarse, y ella tomó asiento frente a él.
Capitán Ricardo, dijo Sorb, con una mirada seria que contrastaba con la sonrisa amable que recordaba de la infancia, sé que quizás no recuerde la promesa que hizo en Silos. Han pasado muchos años, y sé que los humanos tienen una visión diferente de las palabras y los compromisos. Ricardo asintió con la cabeza, sintiéndose cada vez más incómodo. Capitana Sorb, le aseguro que no tengo ningún recuerdo de tal promesa. Pero si le he ofendido de alguna manera, le pido disculpas sinceramente. Sorb levantó una mano para detenerlo. No se trata de ofensas, capitán. Se trata de honor y de cumplimiento. Permítame refrescar su memoria. Sorb hizo una señal, y un guerrero ZZ Glork se acercó con una tableta electrónica. El guerrero activó la tableta, y una imagen holográfica apareció en el aire. Era una grabación antigua, de baja resolución, pero reconocible. En la imagen, se veía a Ricardo, más joven y con menos canas, sentado junto a un lago con una niña de piel azul. La niña, obviamente, era Sorb. Se oía la voz de Ricardo, clara y jovial. Debería volver dentro de unos años, cuando Sorb sea mayor, decía Ricardo en la grabación. Me casaré con ella. La imagen se desvaneció, dejando a Ricardo atónito y a su tripulación boquiabierta. La prueba era irrefutable. Había hecho esa promesa. Lo había dicho con sus propias palabras. Sorb miró a Ricardo con una mirada expectante. ¿Ahora recuerda, capitán? Ricardo tragó saliva, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Sí, capitana. Ahora lo recuerdo, vagamente. Pero era una broma, una simple broma. No pensé que... ¿Qué tendría consecuencias?, interrumpió Sorb, con un toque de tristeza en su voz. En mi cultura, capitán Ricardo, las palabras tienen poder. Una promesa, incluso dicha en broma, es un vínculo sagrado. Es un compromiso que se debe honrar. Ricardo se pasó una mano por el pelo, sintiéndose abrumado. Capitana Sorb, yo, no sé qué decir. No puedo casarme con usted. No la conozco. Apenas la recuerdo. Y, no estoy seguro de estar preparado para tal compromiso. Sorb lo miró fijamente, sin decir nada. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, ahora estaban llenos de una profunda decepción. La sala de reuniones quedó en silencio, solo interrumpido por el zumbido suave de los sistemas de soporte vital de la nave. Ricardo sabía que su respuesta había decepcionado a Sorb, pero no veía otra opción. No podía obligarse a cumplir una promesa que había hecho en broma, hacía tantos años. ¿O si podía? La mirada de Sorb lo hacía dudar. La situación era más complicada de lo que imaginaba. Mucho más. El silencio en la sala de reuniones se hizo aún más pesado. Ricardo podía sentir la tensión en el aire, la decepción palpable que emanaba de Sorb y la confusión en las miradas de su propia tripulación. Había metido la pata hasta el fondo, y ahora tenía que encontrar una manera de salir de este embrollo. Capitana Sorb, dijo Ricardo, tratando de sonar lo más razonable posible, entiendo que en su cultura las promesas son sagradas. Pero debe comprender que en la cultura humana, las bromas son, bromas. No las tomamos en serio. No son compromisos vinculantes. Sorb frunció el ceño. Pero usted es un capitán de la flota estelar. Un representante de la humanidad. Sus palabras tienen peso, capitán. No puede simplemente decir algo y luego retractarse sin consecuencias. Lo sé, capitana, respondió Ricardo, y asumo toda la responsabilidad por mis palabras. Pero no puedo casarme con usted. Sería un matrimonio sin amor, un matrimonio basado en una broma del pasado. No sería justo para ninguno de los dos. La teniente Martínez, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso al frente. Capitana Sorb, dijo, con voz respetuosa pero firme, conozco al capitán Ricardo desde hace muchos años. Es un hombre honorable y compasivo. Nunca haría nada para dañar a nadie intencionalmente. Estoy segura de que si hubiera sabido la importancia que su cultura le da a las promesas, nunca habría hecho ese comentario. Sorb miró a la teniente Martínez con curiosidad. ¿Usted lo conoce bien?
Sí, capitana. Soy su segunda al mando. Confío en él con mi vida. Sorb reflexionó sobre las palabras de la teniente Martínez. Podía ver la sinceridad en sus ojos, la lealtad inquebrantable que sentía hacia su capitán. Tal vez, pensó Sorb, los humanos eran más complicados de lo que ella había creído. Capitán Ricardo, dijo Sorb, después de una larga pausa, creo que estoy empezando a entender. Usted no entendía la importancia de sus palabras. Cometió un error comprensible, dada la diferencia entre nuestras culturas. Ricardo suspiró aliviado. Gracias, capitana Sorb. Aprecio su comprensión. Pero eso no significa que pueda ignorar la promesa, continuó Sorb, con una mirada determinada. En mi cultura, el honor es primordial. No puedo simplemente dejar pasar esto. Sería una deshonra para mí, para mi familia y para todo mi pueblo. Ricardo sintió que su esperanza se desvanecía. Pensó que había logrado convencer a Sorb de que su promesa era solo una broma, pero ahora se daba cuenta de que el problema era mucho más profundo. No se trataba solo de una promesa individual, sino de una cuestión de honor y de respeto cultural. Entonces, ¿qué sugiere, capitana?, preguntó Ricardo, sintiéndose derrotado. ¿Qué puedo hacer para solucionar este malentendido? Sorb lo miró fijamente, con una expresión que Ricardo no pudo descifrar. Creo que hay una manera, capitán. Una manera de honrar la promesa sin obligarlo a un matrimonio infeliz. Pero requerirá valentía, sacrificio y una profunda comprensión de mi cultura. ¿Está dispuesto a intentarlo? Ricardo tragó saliva. Sabía que lo que Sorb estaba a punto de proponer no sería fácil. Pero no tenía otra opción. Tenía que encontrar una manera de resolver este conflicto, de reparar el daño que había causado. Estoy dispuesto a lo que sea, capitana, respondió Ricardo, con una determinación renovada. Dígame qué tengo que hacer. El destino del asterisco estrella errante asterisco, y quizás algo más, pendía de un hilo. Sorb sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y disipó la tensión en la sala. Lo que propongo, capitán Ricardo, es que pase un tiempo en Silos, aprendiendo sobre nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Que conozca a mi gente, que entienda lo que significa para nosotros la palabra, promesa. Ricardo la miró con sorpresa. ¿Eso es todo? ¿Solo, aprender sobre su cultura? No, solo, capitán, respondió Sorb, con una mirada seria. Es mucho más que eso. Se trata de demostrar que está dispuesto a hacer un esfuerzo, a salir de su zona de confort, a comprender a una cultura diferente a la suya. Se trata de demostrar que valora el honor y el respeto, incluso si no los entiende completamente. Ricardo reflexionó sobre la propuesta de Sorb. No era lo que esperaba, pero tampoco era algo que pudiera rechazar de plano. Pasar un tiempo en Silos, aprendiendo sobre la cultura ZZ-Glorg, podría ser una experiencia enriquecedora, una oportunidad para expandir sus horizontes y fortalecer las relaciones entre la humanidad y los ZZ-Glorg. Además, sentía una profunda responsabilidad por la situación. Había sido su broma la que había desencadenado todo este embrollo. Era su deber encontrar una solución, incluso si eso significaba salir de su zona de confort y enfrentarse a lo desconocido. Está bien, capitana Sorb, dijo Ricardo, con una determinación renovada. Acepto su propuesta. Pasaré un tiempo en Silos, aprendiendo sobre su cultura. Haré todo lo posible para comprender sus costumbres y honrar su tradición. Sorb asintió con la cabeza, complacida. Me alegro de oír eso, capitán. Creo que esto puede ser el comienzo de algo especial. ¿Qué pasará después?, preguntó Ricardo. Después de que pase un tiempo en Silos, tendré que casarme con usted. Sorb sonrió enigmáticamente. Eso dependerá de usted, capitán. Dependerá de lo que aprenda en Silos, de cómo se sienta acerca de mí y de cómo me sienta yo acerca de usted. No voy a obligarlo a hacer nada que no quiera hacer. Pero sí espero que considere seriamente la posibilidad de un futuro juntos. Después de todo, usted hizo una promesa. Ricardo tragó saliva. La idea de casarse con Sorb seguía siendo abrumadora,
pero ya no la veía como una imposibilidad. Sorp era una mujer increíble, inteligente, poderosa y compasiva. Pasar tiempo con ella, conocerla mejor, podría ser agradable. De acuerdo, capitana, dijo Ricardo. Consideraré seriamente la posibilidad de un futuro juntos. Pero no haré ninguna promesa que no pueda cumplir. Eso es todo lo que pido, capitán, respondió Sorp, con una sonrisa sincera. Ahora, permítame mostrarle Silos. Creo que le sorprenderá lo que encontrará allí. Sorp se levantó y extendió su mano hacia Ricardo. Ricardo la tomó, sintiendo una corriente de electricidad recorrer su cuerpo. Era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo lleno de incertidumbre, pero también de esperanza y de posibilidades infinitas. La broma de un día, la promesa olvidada, podría convertirse en algo mucho más significativo, algo que cambiaría su vida y el destino de dos mundos para siempre. Silos era aún más impresionante de lo que Ricardo recordaba. Las junglas bioluminiscentes brillaban con una intensidad mágica, los ríos cristalinos murmuraban secretos antiguos y la arquitectura ZZ Glork se integraba armoniosamente con el entorno natural. Sorp actuó como su guía personal, mostrándole las maravillas de su mundo y presentándole a su gente. Ricardo se sumergió en la cultura ZZ Glork con entusiasmo y respeto. Asistió a ceremonias sagradas, aprendió sobre su historia y filosofía, y probó su exótica cocina. Se esforzó por comprender sus costumbres, incluso aquellas que le parecían extrañas o confusas. Al principio, algunos ZZ Glork se mostraron cautelosos con Ricardo, viéndolo como un extranjero que había hecho una promesa que no pretendía cumplir. Pero a medida que pasaba el tiempo, su valentía, su honestidad y su genuino interés por su cultura comenzaron a ganárselos. Ricardo no tenía miedo de admitir sus errores. Reconoció que había sido ignorante e insensible al hacer aquella broma en el pasado. Se disculpó sinceramente por el daño que había causado y prometió hacer todo lo posible para enmendar sus errores. También demostró una gran valentía al enfrentarse a desafíos que ponían a prueba sus límites físicos y mentales. Participó en rituales de iniciación ZZ Glork, exploró cuevas peligrosas y aprendió a comunicarse telepáticamente con los animales de Silos. Su honestidad era igualmente admirable. No ocultó sus sentimientos ni sus dudas. Compartió sus pensamientos y emociones con Sorp y con otros ZZ Glork, incluso cuando sabía que lo que decía podría ser impopular. Pero lo que más impresionó a los ZZ Glork fue el respeto que Ricardo demostró hacia su cultura. Se esforzó por aprender su idioma, por comprender sus valores y por honrar sus tradiciones. Nunca se burló de sus costumbres ni las menospreció. Siempre se mostró respetuoso y considerado, incluso cuando no estaba de acuerdo con ellos. Un día, mientras Ricardo y Sorp estaban sentados junto al lago donde se había hecho la famosa promesa, Sorp se volvió hacia él con una mirada seria. «Capitán Ricardo», dijo Sorp, «he observado su comportamiento durante las últimas semanas. He visto cómo se ha esforzado por comprender nuestra cultura y por honrar nuestras tradiciones. Estoy impresionada por su valentía, su honestidad y su respeto. Ha demostrado ser un hombre de gran valor». Ricardo sonrió, sintiéndose halagado. «Gracias, capitana Sorp. He aprendido mucho durante mi estancia en Silos. He llegado a apreciar su cultura y a respetar a su gente. Y, he llegado a apreciarla a usted». Sorp sonrió a su vez. «Yo también lo aprecio, capitán. Y creo que es hora de que tomemos una decisión sobre nuestro futuro». Ricardo tragó saliva, sintiendo que su corazón latía con fuerza. El momento de la verdad había llegado. Tenía que decidir si estaba dispuesto a cumplir la promesa que había hecho en broma hacía tantos años. Pero esta vez, no se trataba solo de honor y de respeto cultural. Se trataba de algo más profundo, algo que había comenzado a sentir en su corazón. Se trataba de Sorp. Ricardo tomó la mano de Sorp con firmeza, mirándola a los ojos. «Capitana Sorp», dijo, con sinceridad, «he llegado a conocerla y a admirarla mucho durante mi estancia en Silos. Usted es una mujer increíble, inteligente, poderosa y compasiva. Y, sí, creo que estoy empezando a sentir algo por usted».
Sorb sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos dorados. Yo también siento algo por usted, capitán Ricardo. Algo que va más allá del honor y del respeto cultural. Algo especial. Pero, continuó Ricardo, dudando un poco, sigo siendo un humano, y usted es una ZZ Glord. Nuestras culturas son muy diferentes. No estoy seguro de si podemos construir una relación duradera, una relación que funcione a pesar de nuestras diferencias. Lo sé, capitán, respondió Sorb, no será fácil. Habrá desafíos, habrá malentendidos, habrá momentos en los que querremos rendirnos. Pero si estamos dispuestos a trabajar juntos, a comunicarnos abiertamente y a respetarnos mutuamente, creo que podemos superar cualquier obstáculo. Ricardo asintió con la cabeza, sintiendo una oleada de esperanza en su corazón. Estoy dispuesto a intentarlo, dijo. Estoy dispuesto a construir una relación con usted, una relación basada en el respeto, la admiración y, quizás, el amor. Sorb se acercó a Ricardo y lo besó suavemente en los labios. Era un beso dulce y tierno, un beso que selló su compromiso de construir un futuro juntos. A partir de ese día, Ricardo y Sorb comenzaron a construir su relación paso a paso. Pasaron horas hablando, compartiendo sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. Aprendieron sobre las culturas del otro, sobre sus tradiciones y sus valores. Descubrieron que, a pesar de sus diferencias, tenían mucho en común. Ambos eran líderes fuertes y decididos, comprometidos con el bienestar de su pueblo. Ambos eran aventureros y curiosos, siempre buscando nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Y ambos eran personas amables y compasivas, dispuestas a ayudar a los demás. Por supuesto, también hubo desafíos. A veces, sus diferencias culturales causaban malentendidos y conflictos. A veces, sus responsabilidades como líderes los mantenían alejados el uno del otro. Pero siempre encontraban una manera de superarlos, de fortalecer su vínculo y de profundizar su amor. La tripulación del asterisco Estrella Errante Asterisco también desempeñó un papel importante en su relación. Al principio, algunos de ellos se mostraron escépticos sobre la idea de que Ricardo se casara con una alienígena. Pero a medida que conocieron a Sorb y vieron lo feliz que hacía a Ricardo, comenzaron a aceptarla y a quererla como a una más de la familia. La teniente Martínez, en particular, se convirtió en una gran amiga de Sorb. Las dos mujeres compartían un fuerte vínculo de lealtad y respeto mutuo. La teniente Martínez ayudó a Sorb a entender la cultura humana, mientras que Sorb ayudó a la teniente Martínez a desarrollar sus habilidades de liderazgo. Con el tiempo, Ricardo y Sorb se convirtieron en una pareja poderosa, un símbolo de entendimiento y cooperación entre la humanidad y los ZZ Glord. Su amor inspiró a otros a superar sus diferencias y a construir un futuro mejor para toda la galaxia. La broma de un día, la promesa olvidada, se había transformado en algo hermoso y significativo, algo que cambiaría el mundo para siempre. La historia de Ricardo y Sorb se extendió como la luz de una supernova, iluminando los rincones más oscuros de la galaxia. Se convirtió en un relato legendario, transmitido de generación en generación, un faro de esperanza en un universo a menudo marcado por la guerra y la desconfianza. Los humanos y los ZZ Glord, antes distantes y cautelosos, comenzaron a colaborar en proyectos conjuntos, compartiendo sus conocimientos y sus recursos para el beneficio mutuo. Se establecieron programas de intercambio cultural, permitiendo a los jóvenes de ambos mundos aprender sobre las costumbres del otro y construir amistades duraderas. La flota estelar, inspirada por el ejemplo de Ricardo, adoptó un nuevo enfoque en sus misiones diplomáticas, priorizando el entendimiento cultural y el respeto mutuo por encima de la dominación y la conquista. Se crearon academias especiales para capacitar a los oficiales en la comunicación intercultural y en la resolución de conflictos. La promesa de Silos, como se conoció la historia de Ricardo y Sorb, se convirtió en un símbolo del poder de las palabras y de la importancia de la comunicación. Se enseñaba en las escuelas, se representaba en el teatro y se celebraba en festivales. Recordaba a todos que incluso las bromas más inocentes podían tener consecuencias inesperadas y que las promesas, una vez hechas, debían honrarse, incluso si eso requería valentía y sacrificio. Ricardo y Sorb, ahora convertidos en embajadores de buena voluntad,
viajaron por toda la galaxia, compartiendo su historia y promoviendo la paz y el entendimiento. Se reunieron con líderes de diferentes razas y culturas, inspirándolos a superar sus diferencias y a trabajar juntos por un futuro mejor. Su amor se convirtió en un ejemplo para todos, demostrando que incluso dos seres de mundos diferentes podían encontrar un terreno común y construir una relación duradera basada en el respeto, la admiración y el cariño. Su matrimonio fue un evento histórico, celebrado en cielos y en la tierra, uniendo a dos mundos en una unión simbólica de amistad y cooperación. Ricardo y Sorb tuvieron hijos, que crecieron en una cultura bilingüe y bicultural, aprendiendo a amar y a respetar tanto a la humanidad como a los ZZ-Glorg. Sus hijos se convirtieron en líderes destacados, continuando el legado de sus padres y trabajando incansablemente por la paz y el entendimiento en la galaxia. A medida que pasaban los años, Ricardo y Sorb envejecieron, pero su amor permaneció tan fuerte como siempre. Continuaron sirviendo como embajadores de buena voluntad, inspirando a generaciones de humanos y ZZ-Glorg a construir un futuro mejor. Cuando finalmente llegó el momento de que Ricardo y Sorb dejaran este mundo, fueron llorados por toda la galaxia. Su legado perduró, un testimonio del poder del amor, del respeto y de la comunicación. Su historia siguió siendo contada, recordando a todos que incluso la broma más inocente podía tener consecuencias inesperadas y que las promesas, una vez hechas, debían honrarse, incluso si eso requería valentía y sacrificio. Y así, el nombre de Ricardo y Sorb quedó grabado en los anales de la historia galáctica, un símbolo eterno de esperanza y de entendimiento entre las estrellas. Y así, la galaxia recordaría para siempre la historia del capitán Ricardo y la capitana Sorb. Una historia que comenzó con una broma inocente, una promesa olvidada, pero que floreció en algo mucho más grande, algo que cambió el curso de la historia. La broma de Ricardo, aunque accidental y producto de la ignorancia cultural, demostró ser el catalizador de un futuro brillante para ambas especies. Obligó a los humanos a confrontar sus propios prejuicios y a reconocer la importancia de la comunicación intercultural. Les enseñó que las palabras tienen poder, que las promesas deben honrarse y que el respeto mutuo es la base de cualquier relación duradera. También resaltó la increíble capacidad humana para la adaptación y el compromiso. Ricardo, un simple capitán de la flota estelar, se enfrentó a un desafío que parecía insuperable. Podría haberse negado a cumplir la promesa, podría haber ignorado las costumbres ZZ-Glorg, podría haber provocado una guerra intergaláctica. Pero en lugar de eso, eligió la valentía, la honestidad y el respeto. Se adaptó a una cultura diferente a la suya, se comprometió a comprender sus valores y se esforzó por construir una relación genuina con Sorb. Su ejemplo inspiró a otros humanos a seguir sus pasos, a salir de su zona de confort y a abrazar la diversidad del universo. Demostró que la humanidad, a pesar de sus defectos y sus errores, tenía la capacidad de aprender, de crecer y de convertirse en una fuerza positiva en la galaxia. La historia de Ricardo y Sorb también sirvió como un recordatorio constante de que incluso los eventos más pequeños e insignificantes pueden tener un impacto profundo en el mundo. Una simple broma, un comentario casual, puede desencadenar una serie de eventos que cambien el curso de la historia. Por lo tanto, es importante ser consciente de nuestras palabras y de nuestras acciones y de considerar las consecuencias que pueden tener en los demás. Pero quizás la lección más importante que nos deja la historia de Ricardo y Sorb es que el amor puede superar cualquier barrera. El amor puede unir a personas de diferentes culturas, de diferentes razas y de diferentes mundos. El amor puede inspirarnos a ser mejores, a superar nuestros prejuicios y a construir un futuro más brillante para todos. Y así, mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, la galaxia recordaba la historia del capitán Ricardo y la capitana Sorb, un cuento de honor, de respeto, de adaptación y, sobre todo, de amor. Un cuento que demostraba que incluso la broma más inocente podía conducir a un futuro extraordinario, un futuro en el que la humanidad y los ZZ-Glorg, juntos, alcanzarían las estrellas. Un futuro donde las promesas, grandes o pequeñas, eran valoradas y cumplidas. Un futuro, en definitiva, donde la humanidad, asteriscos y asterisco, se destacaría.